Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. La reina del aire y la oscuridad. De Cassandra Clare. Capítulo 18. El infierno se alza. Mientras Julian y Emma seguían a Cameron por el vestíbulo del Bradbury, pasaron otros grupos de los rebeldes de Libby. Al menos, así era como Julian los estaba llamando para sí. Esa era la gente de Libby, resultaba evidente que allí era alguien importante. Se sintió orgulloso de ella, al mismo tiempo que sentía mil emociones más rasgándolo por dentro: alegría, desesperación, horror, miedo, dolor, y amor y esperanza. Luchaban en su interior como el océano con la marea alta. Y anhelo también. Un anhelo de Emma que era como si tuviera cuchillos en la sangre. Cuando hablaba, no podía dejar de mirarle la boca, el modo en que se le curvaba el labio superior formando un arco perfecto. Por esto le había pedido a Magnus que apagara lo que sentía por ella. No podía recordar si había sido así antes, o si en estos momentos era peor. Se estaba ahogando. Mira, le susurró Emma, tocándole el brazo. Y Julian sintió arder la piel ahí donde lo tocaba. Se dijo furioso. Son Maya Roberts y Bad Velázquez. Agradeciendo la distracción, Julian miró y vio a la chica que, en su realidad, era la representante de los licántropos en el consejo. Llevaba el pelo recogido en dos gruesas trenzas y bajaba una escalera junto a un chico guapo y con cicatrices, al que Julian reconoció como su pareja. Al igual que Libby, su ropa parecía haber salido de algún almacén del ejército. Chaquetas militares, ropa de camuflaje, botas y cinturones de balas. Había muchas balas en ese mundo. Las puertas principales del edificio habían sido selladas con tablas, y las tablas emplastadas con cemento para sujetarlas. Filas de clavos junto a las puertas sujetaban armas de todos tipos y tamaños, sobre el suelo se apilaban cajas de munición. En la pared alguien había escrito: Ángeles y ministros de la gracia, defendednos, con pintura roja. Siguieron a Cameron por otro tramo de escalera de madera y hierro. Antes, el interior del edificio debía de haber sido asombrosamente hermoso, cuando la luz entraba por las ventanas y en lo alto del techo de cristal. Seguía siendo bastante espectacular, incluso con las ventanas y el techo cubiertos con tablas y las grietas en las paredes de terracota. Había bombillas eléctricas que brillaban con el color amarillo del sodio, y la telaraña de pasarelas y escaleras se inclinaba oscuramente en medio de la penumbra al paso de los guardias rebeldes armados con pistolas. Muchas armas de fuego, comentó Emma, un poco dubitativa, mientras llegaban al último piso. Las balas no sirven con los demonios, pero sí que te libran de un vampiro malo o de un oscurecido, explicó Cameron. ¿Estaban cruzando una pasarela? Más allá de la balaustrada de hierro, a la izquierda, se abría la oscuridad del vestíbulo, la pared de la derecha estaba cubierta de puertas. Había una rama de la policía de Los Ángeles en este edificio. Bueno, eso era antes, cuando había policía. Los demonios los derrotaron en minutos, pero dejaron un montón de Glocks. Calló un momento. Hemos llegado. Abrió una sencilla puerta de madera y encendió la luz. Julian siguió a Emma al interior de la habitación. Era evidente que había sido un despacho, reacondicionado como dormitorio. Las habitaciones nuevas, había dicho Libby. Había un escritorio y un armario abierto, donde colgaba una heterogénea colección de ropa. Las paredes eran de estuco pálido y cálida madera vieja. Y a través de la puerta, Julian vio un pequeño cuarto de baño alicatado. Alguien parecía haberse tomado el tiempo de intentar que la habitación fuera agradable. Una placa de metal cubría la única ventana, pero la habían pintado de azul oscuro con estrellitas amarillas, y una colorida manta cubría la cama. Siento que la cama no sea más grande, dijo Cameron.
No recibimos a muchas parejas. También hay condones en el cajón de la mesilla de noche. Lo dijo como lo más normal del mundo. Emma se sonrojó. Julian trató de mantenerse inexpresivo. Alguien nos traerá algo de comer, añadió Cameron. Hay barritas energéticas y bebidas isotónicas en el armario, si no podéis esperar. No intentéis salir de la habitación, hay guardias por todas partes. Se quedó un momento en la puerta. Y, bueno, bienvenidos, añadió un poco incómodo antes de marcharse. Emma no tardó nada en rebuscar en el armario las barritas energéticas, y para su sorpresa encontró una bolsita de patatas chips como extra. ¿Quieres la mitad?, preguntó, mientras le lanzaba a Julian una barrita y se quedaba con las patatas. No. Sabía que debería de estar hambriento, ni recordaba la última vez que habían comido. Pero lo cierto era que sentía algo de náuseas. Estaba solo con Emma, y eso lo superaba. «Sias está aquí, ¿dónde está Annabel?», comentó Emma. Atravesaron juntos el portal. «Podría estar en cualquier parte de Tul», contestó Julian. «Incluso si hubiera encontrado un modo de regresar a nuestro mundo, dudo que hubiera dejado As». Emma suspiró. «Y hablando de eso, supongo que deberíamos hablar de cómo vamos a volver a casa. No puede ser imposible. Si pudiéramos entrar en Fera de algún modo, podría haber alguien allí, alguien que pudiera hacer magia». ¿No ha dicho Libby que todas las entradas a Fera están tapiadas? «Ya hemos atravesado muros antes», repuso Emma a media voz, y Julian supo que estaba pensado, como él, en los espinos que rodeaban la torre Noceli. «Lo sé». Julian no podía dejar de mirarla. Ambos estaban muy sucios, ensangrentados, hambrientos y agotados. Pero en medio del caos y la oscuridad de ese mundo, su Emma brillaba más que nunca. «¿Por qué me estás mirando así?», le preguntó. Tiró la bolsa vacía a una papelera de metal. «Cómete tu barrita, Julian». Él le sacó el papel y carraspeó para aclararse la garganta. «Seguramente debería dormir en el suelo». Ella dejó de moverse por la habitación. «Si quieres», respondió. «Supongo que en este mundo siempre hemos sido pareja. No para batalla. Quiero decir, tiene sentido, ¿no? Si la guerra oscura no hubiese acabado como acabó, nunca hubiéramos». «¿Cuánto tiempo habremos estado juntos aquí, antes de ser oscurecidos?», preguntó Julian. «Quizá Libby pueda decírnoslo». «Sé que no es realmente Libby. No nuestra Libby. Es la Libby que podría haber sido». «Está viva», repuso Julian. Miró su barrita energética. La idea de comérsela le hizo sentir náuseas. «Y ha pasado un infierno. Y yo no he estado aquí para protegerla». Los ojos castaños de Emma fueron directos. «¿Te importa?». Él la miró a los ojos, y por primera vez en lo que le parecía una eternidad, pudo sentir lo mismo que ella, como había sido capaz de hacer durante mucho tiempo. Sintió su cansancio, su profundo dolor, y supo que fue él quien se lo había causado. La había rechazado una y otra vez, la había apartado, le había dicho que no sentía nada. «Emma», su voz era rasposa. «El hechizo se ha roto». «¿Qué?». «Cuando Libby y Cameron nos dijeron que aquí no había magia, lo decían en serio. El hechizo que Magnus me hizo no funciona aquí. Puedo sentir las cosas de nuevo». Emma se lo quedó mirando. «¿Te refieres a mí?». «Sí». Ella no se movió, y Julian se le acercó y la abrazó. Emma permaneció tan tiesa como una talla de madera, con los brazos colgando a los costados. Era como abrazar a una estatua. «Lo siento todo», dijo él con desesperación. «Siento lo mismo que antes». Ella se escapó de su abrazo. «Bueno, pues quizá yo no». Emma no se movió. Se merecía que le dejara su espacio.
Se merecía todo lo que quisiera. Debía de haber dejado de decir tantas cosas mientras él estaba bajo el hechizo, cosas que hubiera sido totalmente inútil decirle a su yo sin sentimientos. Hasta le costaba imaginarse el control que debía de haber necesitado. ¿Qué quieres decir? Me has hecho daño, contestó Emma. Me has hecho mucho daño. Se estremeció. Sé que lo hiciste debido al hechizo, pero pediste que te lo hicieran sin pensar en cómo me afectaría a mí o a tu familia o a tu papel de cazador de sombras. Y odio decirte todo esto ahora, porque estamos en un lugar terrible y acabas de enterarte de que tu hermana está viva, pero es el único lugar en el que puedo decírtelo, porque cuando volvamos a casa, suponiendo que volvamos, ya no te importará. Se detuvo, respirando agitada como si hubiera estado corriendo. Vale. Muy bien. Voy a darme una ducha. Y si se te ocurre seguirme al cuarto de baño para hablar, te pego un tiro. No tienes pistola, replicó Julián. No fue algo muy adecuado que decir en ese momento. Emma entró furiosa en el cuarto de baño y cerró de un portazo. Un momento después, se oyó el agua correr. Julián se dejó caer en la cama. Después de tener el alma envuelta en algodón durante tanto tiempo, la nueva crudeza de los sentimientos era como un fino hilo de acero que le cortaba en el corazón cada vez que se le hinchaba el pecho al respirar. Pero no todo era dolor. También sentía la gloriosa corriente de felicidad que era ver a Libby, oír su voz. Y de orgullo al ver a Emma arder como fuego en el Ártico, como una aurora boreal. Una voz pareció hablarle dentro de la cabeza, clara como el agua, era la voz de la reina Celi. ¿Te has preguntado alguna vez cómo atraemos a los mortales para que vivan entrelazadas y nos sirvan, hijo de los espinos? Escogemos a esos que han perdido algo y les prometemos lo que los humanos más desean, el fin de su dolor y su sufrimiento. Pero no saben que una vez entran en nuestra tierra, se hallan en una jaula y nunca más volverán a sentir la felicidad. Estás en esa jaula, muchacho. La reina era engañosa, pero a veces tenía razón. El dolor podía ser como un lobo devorándote por dentro, y harías cualquier cosa para detenerlo. Recordó su desesperación mientras se miraba en el espejo en Alacante al saber que había perdido a Libby y que pronto también perdería a Emma. Había ido a ver a Magnus como un náufrago intentando sobrevivir en una solitaria roca, sabiendo que podía morir al día siguiente de calor o de sed, pero desesperado por escapar de la tempestad. Y luego la tempestad desapareció. Se había colocado en el ojo del huracán, con la tormenta alrededor, pero sin que lo tocara. Le pareció el cese del sufrimiento. Pero en ese momento se daba cuenta de lo que no había podido ver antes, que había estado yendo por la vida con un agujero negro en su interior, un espacio como el vacío entre los portales. Incluso en los momentos en que una emoción había sido tan fuerte que parecía traspasar ese velo, la había sentido como a una distancia incolora y translúcida, tai sobre la pira de Libby, Emma mientras las espinas del seto se le clavaban por todas partes. En ese momento la podía ver en blanco y negro, los únicos puntos de color eran la sangre derramada. Llamaron a la puerta. Julian tenía tal nudo en la garganta que no podía hablar, pero no pareció importar. Cameron Asdon entró de todas formas, con un montón de ropa. La dejó en el armario, volvió al pasillo y regresó con una caja de comida enlatada, pasta de dientes, jabón y otras cosas básicas. Mientras lo dejaba todo sobre el escritorio, alzó los hombros con un suspiro exagerado. Vaqueros y cuellos altos, guantes y botas. Si salís afuera, cubríos todo lo que podáis para ocultar las runas. También hay maquillaje cobertor, si queréis poneros guapos. ¿Necesitáis algo más? Julian le lanzó una larga mirada. Sí, respondió finalmente. La verdad es que sí. Cameron acababa de salir mascullando cuando Julian oyó cerrarse el agua del baño. Un momento después apareció Emma envuelta en una toalla, con las mejillas sonrosadas y resplandecientes. ¿Siempre había sido así? Con esos colores tan intensos, el dorado del pelo, las negras marcas contra la pálida piel, el suave marrón de los ojos.
Lo siento, dijo Julian mientras ella cogía la ropa que había en la cama. Se quedó inmóvil. Solo estoy empezando a comprender lo mucho que lo siento. Emma entró de nuevo en el cuarto de baño y salió un momento después, vestida con unos pantalones largos negros y un top verde de tirantes. Las cicatrices de ambos brazos resaltaban sobre la piel, un recordatorio de que nadie más las tenía. Quien fuera que haya medido a ojo nuestras tallas ha sobreestimado con mucho mis atributos, comentó, abrochándose el cinturón. El sujetador que me han pasado es enorme. Lo podría llevar de sombrero. Cameron volvió a entrar sin llamar. Ya tengo lo que me has pedido, dijo, y dejó caer un montón de lápices y un bloc de dibujo en el regazo de Julian. Tengo que admitir que esto es la primera vez que me ocurre. La mayoría de los nuevos piden chocolate. ¿Tenéis chocolate?, preguntó Emma. No, contestó Cameron, y salió a toda prisa de la habitación. Con una expresión divertida, Emma lo vio marcharse. Me gusta mucho este nuevo Cameron, comentó Emma. ¿Quién se hubiera pensado que podía llegar a ser un tipo duro? Era un chico muy majo, pero siempre tuvo una especie de cara oculta, dijo Julian. Se preguntó si había algo al recuperar de nuevo los sentimientos que le hacían no querer ocultar las cosas. Quizá más tarde lo lamentaría. Hace un tiempo, habló con Diana porque estaba casi seguro de que Ansel Nitsa estaba matando a niños licántropos. No podía probarlo, pero tenía buenas razones para creerlo. Su familia no paraba de decirle que lo dejara, que Nitsae tenía amigos poderosos. Así que nos trajo su inquietud a nosotros, al instituto. Por eso hicisteis arrestar a Nitsae, exclamó Emma, dándose cuenta en ese momento. Queríais que la clave pudiera registrar su casa. Diana me dijo que encontraron un sótano lleno de huesos, siguió Julian. Niños licántropos, como había dicho Cameron. Hicieron pruebas en los productos del restaurante, y había magia de muerte por todas partes. Cameron tenía razón, y se enfrentó a su familia a su propia manera. Y lo hizo por subterráneos a los que ni conocía. Nunca me dijiste nada, replicó Emma. No sobre Cameron o sobre ti, sino sobre por qué arrestaron a Anselm realmente. Hay gente que aún te culpa a ti. Julian esbozó una sonrisa compasiva. A veces tienes que dejar que la gente te culpe. Cuando la única otra opción es dejar que pasen cosas malas, no importa lo que piense la gente. Emma no contestó. Cuando él la miró, parecía como si ya se hubiera olvidado de Cameron y de Nitsae. Tenía los ojos muy abiertos y brillantes mientras extendía la mano para tocar unos cuantos lápices de colores que habían caído en la cama. ¿Has pedido material de dibujo?, susurró ella. Julian se miró las manos. Todo este tiempo, desde el hechizo, he estado por ahí sin ser quien realmente soy, pero la cosa es, que ni siquiera me daba cuenta. No de una forma consciente. Pero lo notaba. Estaba viviendo en blanco y negro, y ahora el color ha vuelto. Soltó aire. Lo estoy diciendo todo al revés. No, repuso Emma, creo que lo entiendo. ¿Quieres decir que la parte de ti que sientes también la parte de ti que crea? Siempre se dice que las hadas roban los niños humanos porque no pueden crear música o hacer arte propio. Tampoco pueden los brujos o los vampiros. Hace falta ser mortal para hacer arte. El conocimiento de la muerte, de que las cosas tienen un límite. Hay un fuego en nuestro interior, Emma, y mientras arde, nos consume, y ese fuego causa dolor, pero sin su luz, no puedo ver para dibujar. Entonces, dibuja ahora, repuso ella con voz apagada. Le puso varios lápices en la mano abierta y comenzó a darse la vuelta. Lo siento, dijo él de nuevo. No debería agobiarte. No me estás agobiando, contestó ella, mirando aún para el otro lado. Me estás recordando porque te amo. Esas palabras le estrujaron el corazón, punzantes, cargadas de una dolorosa alegría.
Emma se dirigió al armario. Él la dejó que rebuscara sola, entre los calcetines y los zapatos, algo que le pudiera ir bien. Quería hablar con ella, hablar para siempre, de todo, pero tendría que ser cuando ella quisiera, no él. En vez de eso, cogió papel y lápiz y dejó volar su imaginación, dejó que le surgieran imágenes por dentro y representó lo que había pensado en Alacante, en plata y verde Celí, y en negro no Celí y rojo sangre. Dibujó al rey en su trono, pálido, poderoso e infeliz. Dibujó a Annabel cogiéndole la mano a As. Dibujó a Emma con Cortana, rodeada de espinas. Dibujó a Drusila, completamente de negro, con una bandada de cuervos volando en círculo a su espalda. Notó que Emma se había tumbado a su lado y lo observaba con callada curiosidad, la cabeza apoyada en el brazo. Estaba medio dormida, con los labios separados, cuando la puerta se abrió de nuevo. Julian tiró el bloc de dibujo al suelo. Mira, Cameron. Pero no era Cameron. Era Libby. Se había sacado el cinturón militar, pero aparte de eso, estaba casi igual. En la luz más brillante del dormitorio, Julian le vio las sombras bajo los ojos. Cameron me ha dicho que has pedido un bloc de dibujo y lápices, dijo casi en un susurro. Julian no se movió. En parte se sentía como si cualquier movimiento pudiera asustarla, como si estuviera tratando de convencer a una nerviosa criatura del bosque que se acercara. ¿Quieres verlos? Julian le tendió el bloc, ella lo cogió y pasó las páginas, primero lentamente y luego más deprisa. Emma se había incorporado y estaba sentada, agarrando una de las almohadas. Libby le devolvió el bloc a Julian. Estaba mirando para abajo, él no podía verle el rostro, solo los bordes gemelos de las pestañas. Sintió una punzada de decepción. No me cree, los dibujos no significan nada para ella. No soy nada para ella. Nadie dibuja como mi hermano, dijo Libby, respirando hondo y expirando despacio. Alzó la cabeza y miró directamente a Julian, con una especie de perplejidad que era parte enfado y parte esperanza. Pero tú sí. ¿Recuerdas cuando intenté enseñarte a dibujar, cuando tenías 9 años? Preguntó Julian. Y me partiste todos los lápices. Algo parecido a una sonrisa se formó en la boca de Libby. Por un instante, fue la Libby de siempre, a pesar de las cicatrices y el cuero negro. Un segundo más tarde, fue como si una máscara se le colocara ante el rostro y volvía a ser una Libia diferente, una líder rebelde, una guerrera con cicatrices. No hace falta que sigas tratando de convencerme, dijo. Se volvió con movimientos precisos, militares. Acabas de asearos. Me reuniré con los dos en el despacho principal dentro de 1 hora. En este mundo, ¿hemos salido juntos alguna vez? Preguntó Emma. Ya sabes, tú y yo. Cameron casi se saltó varios escalones de metal. Estaban en el laberinto de escaleras y pasarelas que se cruzaban en el interior del edificio Bradbury. Claro que no. Emma se sintió un poco picada. Sabía que no era nada importante, considerando las circunstancias, pero a veces era bueno centrarse en algo trivial para apartar la mente del apocalipsis. En su mundo, Cameron había sido casi incómodamente devoto, regresando cada vez que rompían, enviándole notas de amor, flores y fotos tristes. Siempre has estado con Julian, añadió Cameron. ¿No estáis juntos en vuestro mundo? Estoy aquí, soltó Julian, en un tono engañosamente suave que indicaba que estaba molesto. Sí, sí, claro, respondió Emma. Al menos, sí y no, a veces sí, a veces no. Tú y yo salimos poco tiempo, eso es todo. No tenemos tiempo para esa clase de drama personal aquí, replicó Cameron. Resulta difícil centrarte en tu vida amorosa cuando te persiguen arañas gigantes. En ese mundo, Cameron era bastante divertido, pensó Emma.
Si hubiera sido tan entretenido en el otro, su relación quizá hubiera durado más tiempo. Cuando dices gigantes, ¿cómo de gigantes exactamente? Preguntó ella. Mayores que un contenedor de basuras. Las bebés no, contestó Cameron, y le mostró una horrible sonrisa. Ya hemos llegado, entrad, y no le digas a Libby que en tu mundo salimos juntos, porque es muy raro. Encontraron a Libby en otro despacho reacondicionado. Era evidente que este había sido como un loft, grande y aireado, y seguramente muy luminoso. Antes de que cubrieran las ventanas, tiras de ladrillo alternaban con madera pulida en las paredes, y una docena de carteles vintage de fruta, anunciando manzanas, peras y naranjas de California, colgaban entre las ventanas tapiadas. Un grupo de elegantes sofás modernos formaban un cuadrado alrededor de una mesita de café. Libby estaba tumbada en uno, bebiendo un vaso de algo marrón oscuro. No será alcohol, ¿verdad? Julian parecía horrorizado. No deberías beber. Mañana tú también estarás bebiendo, replicó Libby, y señaló una botella de whisky de Tennessee sobre la mesita de cristal. Es un decir. Agitó una mano. Sentaos. Se colocaron en el sofá opuesto al de ella. También había una chimenea, pero estaba igualmente tapiada con una plancha de hierro. Alguien con sentido del humor había pintado llamas en el metal. Era una pena. A Emma le hubiera gustado un fuego. Habría sido como algo natural. Libby le dio vueltas al vaso en sus manos marcadas. Pues os creo, dijo. Sois tienes de ser. Lo que significa que sé lo que queréis preguntarme. Sí, repuso Julian. Se aclaró la garganta. Mark. Tai. Ellen y Drew. Pero seguramente también queréis salir de aquí, lo interrumpió Libby. Ya que acabasteis aquí por accidente y vuestro mundo parece un lugar mucho mejor. Tenemos que irnos, afirmó Emma. Hay gente en casa que podría resultar herida e incluso muerta si no regresamos. Pero queremos llevarte con nosotros, dijo Julian. Emma sabía que diría eso. No lo habían discutido, pero nunca había habido nada que discutir. Por supuesto que Julian querría que Libby regresara con ellos. Ella asintió lenta y largamente. Bien, dijo. ¿Tenéis alguna razón para pensar que existe alguna manera de que regreséis? Los viajes interdimensionales no son exactamente fáciles. Solo acabamos de comenzar a hablarlo, dijo Emma. Pero ya pensaremos en algo. Hablaba con más seguridad de la que sentía. Lo que me gustaría es haber estado aquí para ti, dijo Julian, sin apartar los ojos de Libby. La mirada de ella era distante. Estabas, supongo. Los dos. Dobló las piernas y se sentó sobre ellas. Nos salvasteis la vida cuando os sacrificasteis para sacarnos de Manhattan, el día que cayó. Emma se estremeció. ¿Nueva York? ¿Por qué estábamos en Nueva York? La batalla del Burren fue cuando todo comenzó a ir mal, explicó Libby. Clary estaba allí, Alec e Isabel Lightwood, Magnus Bane, y Ellen y Aline, claro. Estábamos ganando. Jace estaba bajo el hechizo de Sebastián, pero Clary esgrimía gloriosa, la espada del ángel del paraíso. Estaba a punto de liberarlo cuando apareció Lilith. Envió la espada al infierno y acabó con Clary. Ellen y los demás tuvieron suerte de salir con vida. Fue la gran victoria de Sebastián. Después, unió sus fuerzas con las de los seres mágicos. Irrumpieron en Alacante mientras nos escondíamos en la sala de los acuerdos. Los cazadores de sombras lucharon, nuestros padres lucharon, pero Sebastián era demasiado poderoso. Mientras Alacante caía en manos de sus fuerzas, un grupo de brujos abrieron un portal para los niños. Solo para los menores de 15 años. Tuvimos que dejar a Ellen y Mark atrás. Drew gritaba cuando la arrancaron de los brazos de Ellen y nos enviaron por el portal a Manhattan.
Allí, Catarina Los y Magnus Bane había organizado un refugio temporal. La guerra seguía en Idris. Recibimos un mensaje de Helen. A Mark se lo habían llevado los seres mágicos. No sabía lo que le harían. Y sigo sin saberlo. Espero que esté en Federa, y que allí sea verde y brillante y nos haya olvidado a todos. No lo ha hecho, dijo Julian en voz baja. Mark no olvida. Libby solo parpadeó, rápido, como si le picaran los ojos. Ellen y Aline resistieron, siguieron luchando. A veces nos llegaba algún mensaje de fuego de ellas. Oímos que unos extraños trozos grises comenzaban a aparecer en el bosque de Broselín. Los llamaron la peste. Resultaron ser puertas de entrada para demonios. ¿Puertas para demonios?, preguntó Emma, incorporándose en el asiento, pero Libby estaba perdida en su historia, haciendo girar el vaso una y otra vez tan rápido que a Emma la sorprendió que no comenzara a soltar chispas. Los demonios inundaron Idris. Los seres mágicos y los oscurecidos expulsaron de Alacante a los cazadores de sombras. Estábamos en Nueva York cuando nos enteramos de que Idris había caído. Todo el mundo quería saber los nombres de los muertos, pero no había información. No pudimos descubrir qué les había pasado a Ellen y a Aline, si sobrevivieron o fueron oscurecidas, no lo sabíamos. Lo que sí sabíamos era que no estaríamos a salvo por mucho tiempo. Sebastián no tenía ningún interés en ocultar secretos al mundo de los humanos. Quería quemarlo de raíz. Los demonios comenzaron a aparecer por todas partes, campando a sus anchas, matando a los humanos por las calles. La peste se extendió por todo el mundo. Envenenaba todo lo que tocaba y los brujos comenzaron a enfermar. Al cabo de 2 meses el refugio fue destruido. Las calles estaban llenas de monstruos, y los brujos cada vez más enfermos. Cuanto más poderosos eran, más magia debían emplear, más rápido enfermaban y más posible era que se transformaran en demonios. Catarina huyó para no hacerle daño a nadie. Ya habéis oído lo que pasó con Magnus y Alec. El refugio se hundió y los niños nos lanzamos a las calles. Miró a Julian. Era invierno. No teníamos ningún sitio a donde ir. Pero tú nos mantuviste unidos. Dijiste que, a cualquier precio, nos quedaríamos juntos. Vivimos porque estamos juntos. Nunca nos separamos. Julian se aclaró la garganta. Eso suena bien. Libby clavó los ojos en los suyos. Antes de irse, Catarina los lo arregló para que un puñado de trenes se llevara a los cazadores de sombras y a los subterráneos al otro lado del país. Los demonios se extendían de este a oeste, y el rumor era que California estaba bastante vacía. Salimos hacia la estación de White Plains, caminamos toda la noche, tú llevando a Tabby. Tenía tanta hambre. Todos teníamos hambre. No dejabas de intentar darnos comida, sobre todo a Tai. Llegamos a la estación y el último tren estaba partiendo. Entonces fue cuando los vimos. Los oscurecidos. Vinieron a por nosotros en su uniforme rojo, como una lluvia de sangre. Nos iban a matar a todos antes de que pudiéramos subir al tren. Ni siquiera nos disteis un beso de despedida, continuó Libby con voz remota. Solo nos empujasteis hacia el tren. Nos gritasteis que subiéramos, y me dijiste que cuidara de los más pequeños. Y fuisteis a por los oscurecidos con las espadas desenvainadas. Os vimos luchar contra ellos mientras el tren arrancaba, vosotros 2 contra 50 oscurecidos, en la nieve. Al menos, sucumbimos protegiéndolos, pensó Emma. Aunque no era un gran alivio. Y entonces quedamos 4, dijo Libby, y cogió la botella de whisky. Y yo. Drew y Tabby. Hice lo que me habías dicho. Los cuidé. Los trenes avanzaron lentamente a través del invierno. Nos encontramos con Cameron en algún punto cerca de Chicago. Para entonces, todos habíamos comenzado a ir de tren en tren, cambiando comida por cerillas, y esas cosas.
Cameron dijo que debíamos ir a Los Ángeles, que su hermana estaba allí y le había dicho que las cosas estaban bien. Y claro, cuando llegamos a Union Station, resultó que Paige Dawn se había unido a la Legión de la Estrella. Así es como se hacen llamar. Traidores, los llamamos nosotros. Estaba allí, sonriendo satisfecha, con una docena de oscurecidos alrededor. Cameron me dio un empujón y Ty y yo salimos corriendo. Arrastrábamos a Drew y a Tabby con nosotros. Ellos lloraban y gritaban. Habían pensado que volvíamos a casa. Creo que no fue hasta ese momento que nos dimos cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas. Los demonios cazaban en las calles a los humanos que no habían jurado lealtad, y nosotros no podíamos hacer nada. Las marcas se nos estaban borrando. Éramos más débiles cada día. Las runas y los cuchillos serafines no funcionaban. No teníamos nada con lo que luchar contra los demonios, así que nos escondimos. Como cobardes. Por el ángel, Libby, exclamó Emma. No se te podía pedir más, solo tenías 10 años. Ya nadie dice, por el ángel. Libby se sirvió una copa de whisky y tapó la botella. Al menos, no hacía frío. Recordaba lo que me habías dicho, Jules, que cuidara a los pequeños. Ty no era más pequeño que yo, pero estaba destrozado. ¿Se le rompió el corazón cuando te perdimos? Te quería tanto, Jules. Julian no dijo nada. Estaba tan pálido como la nieve de la historia de Libby. Emma deslizó la mano por el sofá y le tocó los dedos. Los tenía helados. Ese mundo era la pura esencia destilada de sus peores pesadillas, pensó Emma. Un lugar donde le habían arrancado sus hermanos y hermanas, donde no podía protegerlos mientras el mundo caía alrededor envuelto en oscuridad y fuego. Dormíamos en callejones, en las casas abandonadas de los humanos asesinados, explicó Libby. Rebuscábamos comida en los supermercados. Nunca permanecíamos más de 2 noches en el mismo sitio. Todas las noches, Tabby se dormía gritando en mis brazos, pero teníamos cuidado. Yo pensaba que teníamos cuidado. Dormíamos dentro de círculos de sal y hierro. Lo intenté, pero tomó un trago de whisky. Emma se hubiera atragantado, pero Libby parecía acostumbrada. Una noche, estábamos durmiendo en la calle. En las ruinas del Grove. Allí aún había almacenes con comida y ropa. Nos habíamos rodeado de sal, pero un demonio Shinigami vino desde arriba, fue una rápida mancha con alas y garras como cuchillos. Agarró a Taubi y me lo arrebató, nos pusimos los dos a gritar. Respiró entrecortadamente. Había una estúpida fuente ornamental. Tai saltó sobre ella y atacó al Shinigami con un cuchillo arrojadizo. Creo que le dio, pero sin las runas, solo fue. No les puedes hacer nada. El demonio seguía sujetando a Tabby. Simplemente se dio la vuelta, alargó una garra y le cortó el cuello a Tai Tai. No pareció darse cuenta, o no le importó, el hecho de que lo había llamado por su apodo de bebé. Agarraba el vaso con fuerza, y sus ojos estaban vacíos y perdidos. Mitai cayó en la fuente, y todo fue agua y sangre. El Shinigami había desaparecido. Tabby había desaparecido. Saqué a Tai de la fuente, pero murió en mis brazos. Murió en mis brazos. Emma apretó más la mano de Julian, viéndolo en el estrado del salón del consejo, cogiendo a Libby mientras la vida y la sangre escapaban de ella. Lo besé. Le dije que lo quería. Y fui a buscar una jarra de gasolina y quemé su cuerpo para que los demonios no lo pudieran encontrar. Libby hizo una mueca con la boca. Y entonces quedamos solo Drew y yo. Livia, Julian se inclinó hacia ella, pero su hermana alzó una mano como para cortar lo que fuera que iba a decir. Déjame acabar, dijo. Ya que he llegado hasta aquí. Tomó otro trago y cerró los ojos. Después de eso, Drew dejó de hablar.
Le dije que íbamos a ir al instituto a buscar ayuda. Ella no dijo nada. Yo sabía que allí no había ninguna ayuda. Pero pensé que quizá pudiéramos unirnos a la Legión de la Estrella, ya no me importaba. Estábamos caminando por la autovía cuando un coche paró a nuestro lado. Era Cameron. Vio que estábamos ensangrentadas y hambrientas. Y que solo quedábamos dos. No preguntó nada. Nos habló de este lugar, el edificio Bradbury. Se había unido a la resistencia. Entonces era mínima, pero había 2 cazadores de sombras que una vez habían perseguido a un demonio hasta aquí. Dijeron que era un edificio viejo y fuerte, lleno de sal y hierro, fácil de cerrar completamente. Además, como la policía de Los Ángeles había tenido un cuartel aquí, había un almacén de armas. Nos unimos a los otros y los ayudamos a entrar. Incluso Drew ayudó, aunque seguía sin hablar. Comenzamos a reforzar el edificio e hicimos correr la voz de que aquellos que resistían contra Sebastián eran bienvenidos aquí. Llegó gente de Nueva York, de Canadá, de México, de todas partes. Lentamente, fuimos aumentando en número, creando un lugar seguro para los refugiados. ¿Y Drew aún está? Preguntó Emma, ansiosa, pero Libby la cortó. Hace 2 años salió con un grupo de reconocimiento. Nunca volvió. Pasa constantemente. ¿Fuiste en su busca?, preguntó Julian. Libby lo miró sin pestañear. Aquí no vamos a buscar a la gente, contestó. No hacemos misiones de rescate. Solo sirven para que muera más gente. Si yo desapareciera, no esperaría que nadie fuera a buscarme. No querría que nadie fuera tan estúpido. Dejó el vaso sobre la mesa. Bueno, pues ya lo sabéis. Esta es la historia. Durante un largo rato, se quedaron mirándose los tres. Luego, Julian se puso en pie. Rodeó la mesa, levantó a Libby y la abrazó con tanta fuerza que Emma la vio ahogar un grito de sorpresa. No lo apartes, pensó Emma. Por favor, no lo hagas. Libby no lo hizo. Apretó los ojos y se aferró a Julian. Se abrazaron durante un largo momento como 2 personas ahogándose que se agarraran al mismo bote salvavidas. Libby apretó el rostro contra el hombro de Julian y lanzó un único y seco sollozo. Emma se puso en pie y se acercó a ellos, sin meterse en el abrazo, pero acariciándole suavemente el pelo a Libby. Esta alzó la cabeza del hombro de Julian y le ofreció una pequeña sonrisa. Vamos a volver a nuestro mundo, dijo Julian. Allí Tai está vivo. Todos están vivos. Te llevaremos con nosotros. Tu sitio está allí, no aquí. Emma esperó a que Libby preguntara por su propia suerte en el mundo de ellos, pero no lo hizo. En vez de eso, se apartó un poco de Julian y negó con la cabeza, no con rabia, sino con una inmensa tristeza. Hay cosas que debo hacer aquí, repuso. No es como si estuviéramos encerrados aquí esperando a morir. Estamos luchando, Jules. Dios, Libby, protestó él con la voz medio rota. Es tan peligroso. Lo sé, admitió ella, y le dio unas ligeras palmaditas en el rostro, del modo que a veces lo había hecho cuando era muy pequeña, como si la forma de su rostro le resultara tranquilizadora. Luego se apartó, rompiendo el abrazo. Se alisó el pelo y añadió, ¿no os he hablado de los hermanos silenciosos? ¿Los hermanos silenciosos? Emma estaba confusa. Cuando Idris cayó, mataron a los hermanos silenciosos, pero antes de morir sellaron la ciudad silenciosa, con la copa mortal y la espada mortal dentro. Nadie pudo llegar a ellas. Ni siquiera Sebastián. Y lo quiere, desesperadamente. ¿Por qué quiere los instrumentos mortales? Quiso saber Julian. Tiene una versión de la copa que controla a los oscurecidos, explicó Libby. Pero quiere controlarnos a nosotros. Cree que si puede unir los instrumentos mortales, podrá controlar lo que queda de los Nefilim,
transformarnos de rebeldes en esclavos. Sebastián dijo algo en la playa, recordó Emma, sobre los instrumentos mortales. Tenemos a gente dentro, como Cameron, dijo Libby. El rumor es que Sebastián está cerca de averiguar un modo de entrar en la ciudad. Vaciló un instante. Eso sería nuestro fin. Lo único que podemos hacer es esperar que no lo consiga, o que el avance sea muy lento. No podemos detenerlo. Emma y Julian se miraron. ¿Y si pudiéramos encontrar un brujo? Preguntó Emma. ¿Alguien que pudiera ayudarte a llegar a la ciudad silenciosa antes que él? Libby dudó. Me encanta vuestro entusiasmo, replicó. Pero los brujos o están muertos o son demonios. Escúchame primero, dijo Emma. Estaba pensando en Cristina en la corte Nocelli, no son las líneas ley. Es la peste. Estabas hablando de cuando los demonios entraron en Idris a través de las zonas apestadas. Nosotros también las tenemos en nuestro mundo, aunque los demonios no entran todavía. Y nuestros brujos también están cayendo enfermos, los más viejos y poderosos primero. No se están convirtiendo en demonios, aún no, afortunadamente, pero la enfermedad es la misma. ¿Y? Preguntó Julian. La estaba mirando con un pensativo respeto. Emma siempre había sido alabada por su habilidad en la lucha, pero Julian siempre había asegurado que también era muy lista y capaz. De repente, se dio cuenta de lo mucho que había añorado eso. En nuestro mundo, hay una bruja que es inmune a la enfermedad, explicó Emma. Tessa Gray. Si también es inmune aquí, quizá podría ayudarnos. Libby la miraba fijamente. Existen rumores del último brujo, pero nunca he visto a Tessa aquí en Los Ángeles. Ni siquiera sé si sigue viva. Tengo una manera de contactar con ella. Emma alzó la mano. Este anillo. Quizá funcione aquí. Merece la pena intentarlo. Libby miró el anillo de Emma. Recuerdo ese anillo, dijo lentamente. Solías llevarlo. El hermano Sakaraya te lo dio cuando estábamos en Manhattan, pero se perdió cuando Emma se perdió. Una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Emma. Me lo dio también en mi mundo, explicó. Quizá funcione si Tessa sigue teniendo el otro. Libby no dijo nada. Emma tuvo la sensación de que hacía mucho tiempo que había dejado de creer que había cosas que merecía la pena intentar. Déjame intentarlo, dijo Emma, y lanzó la mano izquierda con fuerza contra uno de los pilares de hormigón. La piedra falsa del anillo se destrozó y el metal del anillo se oscureció, salpicado de repente por manchas como de óxido o sangre. Los engarces que sujetaban la piedra desaparecieron, el anillo se había transformado en una simple banda de metal. Libby soltó aire. Magia real, exclamó. Hacía mucho que no veía eso. Parece una buena señal, dijo Julian. Si Tessa sigue aquí, puede que tenga poderes que aún funcionen. Parecía un hilo tan fino como el de una telaraña en el que agarrarse, pensó Emma. Pero, ¿qué más tenían? Libby fue a uno de los escritorios y regresó con el móvil de Emma. Aquí tienes, le dijo, un poco reticente. Quédatelo, si quieres, dijo Emma. Sabía que Julian la estaba mirando con cara de sorpresa. ¿De verdad? De todas formas, la batería se está agotando, repuso Libby, pero había algo más en su voz, algo que decía que le dolía mirar las fotos de una vida que se le había arrebatado. Tai está muy guapo, comentó. Seguro que las chicas no lo dejan en paz. O los chicos, añadió con una sonrisa de medio lado que desapareció enseguida. Va. Cógelo. Emma se metió el móvil en el bolsillo. Mientras Libby se volvía hacia otro lado, Emma creyó haber visto de refilón el borde de una marca negra justo bajo el cuello de la camiseta de Libby. Parpadeó, ¿no se suponía que aquí no había marcas? Parecía el trazo final de una runa de luto.
Libby volvió a tumbarse en el sofá. Bueno, no tiene sentido esperar aquí, dijo. ¿Solo nos tensaría? Vosotros id a dormir un rato. Si no pasa nada, mañana a primera hora de la tarde podemos volver a reunirnos. Emma y Julian fueron hacia la salida. En la puerta, Julian se detuvo vacilante. Me estaba preguntando, dijo, este lugar es mejor durante el día. Libby se había estado contemplando las manos, con su entrecruzado de cicatrices. Alzó los ojos, y por un momento le brillaron ardientes, del familiar azul Blackthorn. Tú espera, contestó. Los pijamas no parecían ser muy populares en Tull. Después de ducharse, Julian se sentó en la cama vestido con unos pantalones de deporte y una camiseta, mirando a la ventana de metal, pintada con sus falsas estrellas plateadas. Estaba pensando en Mark. Mientras éste había estado prisionero en la cacería salvaje, todas las noches recitaba los nombres de sus hermanos y hermanas, señalando con cada nombre un punto de luz en lo alto. En Tull no se veían las estrellas. ¿Qué habría hecho Libby? ¿Cómo los habría recordado a todos? ¿O había sido menos doloroso tratar de olvidarlos? Mark había pensado que su familia estaba viva y feliz sin él. Libby sabía que estaban muertos o sometidos. ¿Qué era peor? No lo ha preguntado, le dijo a Emma, que salía del cuarto de baño con su top de tirantes y unos boxers. Libby no ha preguntado sobre nuestro mundo. Nada de nada. Emma se sentó en la cama junto a él. Se había recogido el pelo en una trenza. Julian notaba su calor y el olor a jabón en su piel. Se tensó por dentro. Y te sorprende. Nuestro mundo no es perfecto, pero no es esto. No es todo un mundo de cumpleaños que no celebró, todo lo que nunca llegó a ver y el consuelo que nunca tuvo. Pero aquí está viva, replicó Julian. Julian. Emma le tocó el rostro levemente. Él quiso dejarse llevar por ese contacto, pero se contuvo con un esfuerzo. Aquí solo está sobreviviendo. ¿Y hay alguna diferencia? Emma lo miró largamente antes de dejar caer la mano y tumbarse sobre las almohadas. Ya sabes que sí. Se quedó de costado, algunos cabellos escapados de la trenza relucían dorados sobre la blanca almohada. Sus ojos eran del color de la madera pulida, su cuerpo se curvaba como un violín. Julian deseó coger su bloc para dibujarla, como siempre había hecho cuando sus sentimientos llegaban a ser demasiado intensos. Su corazón estallando en pinturas y colores porque no podía decir las palabras. ¿Quieres que duerma en el suelo? Le preguntó. Su voz era apagada y hueca. No podía hacer nada con eso. Ella negó con la cabeza, aún mirándolo con esos enormes ojos. Estaba pensando, dijo ella. Si la magia de los cazadores de sombras no existe aquí, si los cuchillos serafines no funcionan, o la magia angélica. Entonces, nuestro vínculo de Parabatay seguramente está roto, finalizó por ella Julian. Yo también lo he pensado. Pero no podemos estar seguros, repuso ella. Quiero decir, supongo que podríamos intentar algo, que pasará algo, como cuando quemamos aquella iglesia. No creo que sea una buena idea experimentar con fuego. Julian podía notar los latidos de su corazón, Emma se le estaba acercando, ya le veía la curva de la clavícula, el lugar donde la piel bronceada se volvía más pálida. Apartó la mirada. Podríamos intentar la otra cosa, sugirió ella. Ya sabes. Besarnos. Emma. Lo noto cuando nos besamos. Sus pupilas eran enormes. Y sé que tú también notas el vínculo. Era como si le estuvieran insuflando helio en la sangre. Julian se sentía más ligero que el aire. ¿Estás segura? ¿Estás absolutamente segura de que lo quieres? Sí. Emma se subió un poco en la cama, apoyándose más en la almohada. Lo miraba directamente, con la obstinada barbilla alzada,
los codos apoyados en el colchón. Las piernas estiradas, largas y gloriosas. Él se acercó un poco más. Veía cómo le latía el pulso en el cuello. Ella abrió los labios en un susurro, lo quiero. Se puso sobre Emma, sin tocarla aún, su cuerpo a un suspiro del de ella. Vio que se le oscurecían los ojos. Se movió bajo él y deslizó las piernas, rodeándolas de Julian. Emma preguntó con voz rasposa, ¿qué ha pasado con aquel sujetador? Ya sabes, el enorme. Ella sonrió pícara. ¿Prescindí de él? De repente, el aire en la habitación se sobrecalentó. Julian intentó respirar normalmente, a pesar de saber que si metía las manos bajo el top de Emma solo encontraría piel suave y curvas desnudas. Pero ella no le había pedido que hiciera eso. Le había pedido un beso. Se apoyó sobre ella con una mano a cada lado. Lentamente, fue descendiendo, hasta que sus bocas quedaron a 2 dedos de distancia. Julian notaba el calor del aliento de Emma en el rostro. Pero sus cuerpos casi no se tocaban. Ella se agitó impaciente, clavando los dedos en la colcha. Bésame, murmuró, y él se inclinó un poco más para rozarle los labios, solo un roce, el contacto más leve. Emma buscó sus labios con los propios, él ladeó la cabeza y le rozó levemente el mentón y la mejilla. Cuando volvió a la boca, ella jadeaba, con los ojos medio cerrados. Le tomó el labio inferior entre los suyos y se lo recorrió con la lengua, dibujando la curva sobre las sensibles comisuras. Emma tragó aire de nuevo, hundiendo más la cabeza en los cojines y arqueando el cuerpo. Notó el roce de sus pechos en el tórax, y una descarga le fue directa a la entrepierna. Clavó los dedos en el colchón, forzándose a mantener el control, a darle a ella solo y exactamente lo que le había pedido. Un beso. Jugueteó con su labio inferior, y le resiguió con la lengua el arco del superior. Le rozó la comisura hasta que ella abrió los labios y entonces selló con su boca la de Emma, todo fue calor y humedad y el sabor de Emma, menta y té. Ella le envolvió los brazos con las manos, sobre los bíceps, arqueándose contra él mientras la besaba lentamente. Emma gemía en su boca, su cuerpo suave y cálido, le arrastró los talones sobre las pantorrillas, le metió la mano bajo la camisa, curvando los dedos. Entonces Emma se detuvo. Respiraba como si hubiera estado corriendo una maratón, con los labios rosados y húmedos por los besos, y las mejillas ardiendo. ¿La madre? Comenzó Emma, pero tosió y se sonrojó. ¿Has estado practicando? No, respondió Julian. Se enorgulleció de poder pronunciar una sílaba entera. Decidió probar con una frase, no lo he hecho. Muy bien, jadeó Emma. Vale. Nadie está ardiendo, ninguna cosa rara de parabatay visible. Ya está hecho todo el test que se podía en este momento. Julian se dejó caer con cuidado a su lado. Pero aún puedo dormir en la cama, ¿verdad? Ella esbozó una sonrisa. Creo que te lo has ganado, sí. Puedo quedarme en el borde, se ofreció él. No te pases, Julian, repuso ella, y se dio la vuelta, apretando su cuerpo contra el de él. Julian probó a rodearla con los brazos, y ella se acurrucó aún más, y cerró los ojos. ¿Emma? La llamó. No hubo respuesta. Julian no podía creerlo. Se había dormido. Respiraba suave y regularmente, con su fría naricilla contra la clavícula de él. Dormía, y él sentía que todo su cuerpo estaba ardiendo. Las estremecedoras oleadas de placer y deseo que lo habían invadido con solo besarla aún lo anonadaban. La sensación había sido buena. Casi eufóricamente buena. Y no solo por lo que había florecido en sus propias células, en su propia piel. Había sido por Emma, por los ruiditos que había hecho, por la manera en que lo había tocado. No era el vínculo de Parabatay,
sino su propio vínculo, el que había entre ellos. Era el placer que le había dado a ella, reflejado en el multiplicado por 1000. Era todo lo que no había sido capaz de sentir desde el hechizo. La voz de la reina le llenó la cabeza, indeseada, resonante como una campana y cargada de malicia. «Estás en esa jaula, muchacho». Se estremeció y se acercó más a Emma.